una competencia. Ok, bueno, pues hola a todas, yo soy Cristian Gómez. Le agradezco un montón a Ixchel y a las Avaloquita que me hayan invitado. Yo creo que bueno, me sirve un poco contarles como justo qué hago, como trabajo haciendo algo que podríamos llamar como programas públicos, como, aunque no se llama de esa manera en el PAC. Trabajo en el Patronato de Arte Contemporáneo y justo como que como mi labor es diseñar como diferentes talleres, encuentros, espacios de discusión sobre arte, pero también doy clases en la UNAM, una introducción que es muy bonita para mí, en la Facultad de Ciencias Políticas, justo introducción como se llama arte y comunicación esta materia, y es una introducción al arte para estudiantes que en realidad vienen de las diferentes disciplinas que tienen que ver con las ciencias políticas y sociales. Entonces es muy emocionante y tiene como estos grupos. Y también me toca dar como muchos cursos como introductorios, pero nunca en realidad, es- eh, como justo, lo que es muy curioso para mí es que casi no trabajo dando clases yo o cursos o cosas así con artistas. Entonces, es muy interesante como porque justo siempre trabajo con gente que viene en realidad de otros ámbitos y por eso hago como introducciones muy introductorias, ¿no? Entonces, justo como que lo que pensé para estas dos sesiones es como poderles hacer un planteamiento como en realidad de algunas ideas con las cuales yo estoy dialogando y que me interesan, ¿no? Y que justo entiendo, por supuesto que no es el caso, ¿no? Como de empezar en la introducción, ¿no? Porque justo ya hay una producción, hay una práctica que está en curso. Y entonces en realidad lo que pensé como de una manera mucho más, eh, como pensando desde mi lugar, era compartirles hoy algunas de las ideas que para mí son como algunas coordenadas de cosas que me interesan, ¿no? O sea, un poco para hablarles desde mi lugar. Entonces, pero antes de eso, en realidad quería partir, aunque Excel me envió como un documento un poco para conocerles, pero quisiera como para ponerles caras, eh, escuchar así como justo en 2 segundos, ¿no? Como justo quiénes son y en qué andan, o sea, como si son artistas, en qué si están trabajando hace tiempo, si están empezando a producir. Eso como que me interesa mucho, sobre todo porque sé que tengo el privilegio de entrar en un pedacito de un proceso que es mucho más largo que están trabajando, ¿no? Como justo con Avaloquita, ¿no? Y me interesa mucho pues escucharles para que luego podamos hacer algo más conversadito. Entonces, bueno, no sé quién quiere empezar. Podemos elegir también, arbitrariamente. Me cuesta trabajo eso porque tengo una vida luchando contra eso. Contra... Entonces, sí, un par de palabras, como justo, bueno, sé que puedo leer su nombre, pero como un poco en qué andan y eso. Ah, es que Tania, tiene esta cosa de las manos. Ajá. Hola, yo soy Tania y me gradué de Artes Visuales en el 2021. Ujú. Y actualmente bueno, producí algunas obras durante la universidad, pero como que no me lo tomaba de una manera tan profesional, eran como ejercicios. Ajá. Y ahora que estoy empezando a producir más, estoy interesada en el arte de post-internet, el net art y en los símbolos que hay en internet y trabajar con ellos. Y trabajo imagen digital y también imagen tridimensional. Ajá. Ok. Ujú. Gracias. De nada. Ay, por favor. Victoria, soy argentina. Uy, estoy muy cerca. ¿Se escucha? Háganme un, ok, Sí, no se escuchaba, ahora sí. un Ujú. micrófono. Y estudié Bellas Artes hace como unos 15, 10 años, no lo sé, pintora y escultora, Ujú. pero muy curiosa y muy dispersa, entonces
voy probando absolutamente de todo, pero mis grandes amores son la escultura. Ahorita estoy trabajando con barro, hace Ujú. bastante tiempo, y pinto, Ok, y así, curiosa de la vida. mucho gusto. Gracias, igualmente. Digo, ahí pueden ver 2x1. Las dos estamos en Oaxaca, entonces es como, Ah, llegamos. Coincidimos aquí, pero bueno, yo soy Raquel, de estudios empecé con antropología social y ajá, después realmente estudié por mi cuenta, no estudié formalmente artes ok, plásticas, sino que fueron talleres, cursos y me clavé. Y pues después de una gran búsqueda por el tema de conjuntar las dos partes, como la parte de la creación plástica y la antropología, pues lo encontré como la luz por medio de la antropología del arte y ajá, también en el tema de dar talleres que vinculen a a la comunidad, donde podamos compartir, eh, realmente retroalimentarnos a partir de los talleres. Y ujú, bueno, mi experimentación básica es en el barro, realmente trabajo cerámica utilitaria, pero también escultura, diseño algunas piezas y me gusta experimentar muchísimo con la cerámica y hago un poquito de plástica, de pintura, acuarela y ujú, actualmente pues igual ando explorando otros territorios de los lenguajes de la plástica y de la gráfica. Entonces pues igual estoy como que tratando de incluirlo tanto en la parte de la cerámica ujú, como en otros lenguajes, ¿no? Me gusta también trabajar mucho de forma inter y transdisciplinaria, ¿no? Entonces me ujú. encanta trabajar con diferentes personas con distintas disciplinas y que podamos lograr como unir ciertas temáticas, abordarlas desde diferentes lenguajes. Y bueno, básicamente sería eso. Oh, me encanta. Muchas gracias. Gracias, gracias y mucho gusto a las dos. Raquel y Victoria. Sí, Ángela. Hola, yo soy Ángela Guardado. Así como decía Victoria, mis dos grandes amores son la literatura y la danza aérea Ajá. en telas. Este, Estoy explorando como las posibilidades de cada uno, o sea, ya sea como la literatura, escribir, o sea, cuentos, historias de ficción y también poder trasladar la literatura, la poesía al espacio público, pero Mm, bueno, son cosas como recientes, mm, mm, diría que como, o sea, estoy empezando, pues, no, ay, me, Es que te friseaste un poquito, sí. y, Ajá. y así es, me siento todavía un poquito en los primeros pasos, cómo se vincula una cosa con la otra, etc. Ok, súper, muchas gracias. Ay, yo no sé cómo levantar la manita, pero Sí. este, bueno, yo generalmente, bueno, siempre he trabajado con pintura. Ahorita me estoy atreviendo a salir de la pintura para pasarme a la escultura. Tengo como 3 años trabajando con barro, pero lo hacía como más por hobby, pero ya lo estoy empezando como a integrar. Y bueno, pues mis principales temas de interés que estoy trabajando todavía en cómo conectarlos, les comentaba que yo no los veo, o sea, tal vez yo lo veo muy claro cómo están interrelacionados todos, pero me cuesta trabajo expresar por qué los veo conectados. Ujú, Creo que si lo pudiera explicar de alguna manera, creo que partiría como de la exploración de mi feminidad. Este, Hace tiempo empecé a explorar como mi relación de la feminidad con la soledad y la contemplación, ujú, ahora con la maternidad y todo esto como aunado a la relación que tiene la arquitectura y la naturaleza.
Entonces, pues bueno, estoy intentando darle un poco de sentido a mis intereses. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ver, yo si quieres. Bueno, yo estudié la maestría en arte en la UNAM, salí en el 2016. Mi especialidad es la gráfica. La mayor parte de lo que he tenido de arte en producción ha sido a partir de la gráfica. Y hace como unos 4 años, justo saliendo de la maestría, empecé a experimentar un poco con esta cuestión de la gráfica expandida. Y entonces empecé a quererme meter como en otras cuestiones que no había podido tampoco antes, ¿no? Como cerámica, también como algo de pintura. Y bueno, el tema que me ha interesado como mucho son como todas estas interacciones, ya sea como en adaptación o a veces en destrucción entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Sobre todo en esta cuestión como de la preservación de las especies y cómo también el hombre llega y quita todo, y invade todo y empieza como a sacarlo y cambiamos totalmente los paisajes, ¿no? Es eso. Súper. Estaba Brenda también. Hola a todos. Llegué tarde, pero creo que es hablar de lo que estamos trabajando. ¿En qué andas? Ajá. Sí. Por lo que escucho. Pues igual yo también empecé con pintura, estudié en una escuela de iniciación artística, artes plásticas. Me incliné por la pintura desde un principio y también hice algo de escultura. Bueno, hice de todo, ¿no? Pero ya después me fui a la pintura y actualmente estoy trabajando con cerámica. Quise empezar a hacer como construcción manual, pero cerámica utilitaria, ¿no? Para como ver la técnica y después... Pero realmente desde el principio empecé a hacer esculturas porque me pidieron hacer un cilindro y entonces hice una cara de algo. Y sí, justo que tenía que ver como conmigo porque creo que mi trabajo es demasiado personal, autobiográfico y pues diálogo con conceptos como feminidad, maternidad, memoria, sueños y también he hecho textil, me gusta mucho el textil, las texturas de las telas, los colores, todo eso me encanta y pues básicamente es eso. Qué bonito. Gracias, Pau. Gracias, Brenda. Está Belén también. Hola, me dicen si me escucho Te bien. oyes muy bien. Ajá. Gracias. Bueno, soy Belén, o Habitando Espacios. Soy artista visual y acabo de egresar de la FAD en artes visuales y me gustan los espacios lúdicos y la reinterpretación de los espacios, principalmente de la casa, como a través de los materiales y usualmente los ubico mucho con las etapas de la infancia y cómo se proyectan en la vida adulta. Me gusta estar jugando y también me interesa el diseño de exposiciones y pues ya, bueno, ahorita estoy haciendo mi servicio social en el área de educación en el Museo Carrillo Gil y me Ay, qué está bonito. gustando también mucho eso. Sí, ahorita voy para allá justo y como que también estoy aprendiendo algunas cosas de esto de las mediaciones y como la potencia que tiene y el tener estas actividades de integración realmente con las exposiciones y que el público, o sea, esté y las transite y les atraviese y ellos les atraviesen también las exposiciones. Y ya como que en materiales, no sé exactamente como que soy si escultora o algo así, pero me gusta el foamy, los textiles y ya, y la intervención de objetos y ropa. Y ya. Súper, muchas gracias. Yo también vengo mucho de este asunto de la mediación. Órale, claro. Gracias, gracias. Gracias. Caro. Hola, buenas tardes. Pues igual yo estudié artes visuales en la UNAM y he estado como un par de años más abocada a la mediación, también a la docencia. Y justo en la clase pasada, pues decía que mi producción personal estaba como en suspenso, entonces un poco como que apenas la quiero retomar. Los medios que me siento como más cómoda son la pintura y el dibujo. Y pues tengo ahí como un par de series que van sobre
el ocio como, pues sí, también como una actividad de un poco de resistencia ante como este sistema que es así tan rápido, y como también de la contemplación que permite tener esos espacios de no hacer, y otra que va como de autorretratos, cosas así, pero también de pronto hago como viñetas, aunque esas como que no las publico, o sea, son como para mí. Y pues igual tratando de como de encauzar todas esas expresiones en tal vez como un... O sea, es que creo que soy un poco ecléctica y como que de repente me disperso, pero sí justo como tratar de agrupar en un sentido. Súper, muchas gracias. Creo que solo sí falta un par, ¿verdad? No sé si... ¿qué? Que estás como Lucio. Sí, hola, soy Selma, Cristian. Que Ay, nos vimos, yo dije, ¿quién es? Nos acabamos de ver. Sí, sí. Bueno, Selma Guisande, aquí también. Que me encantan todos los proyectos de Avaloquita, entonces ahí ando Sí, detrás. sí. Pues bueno, yo soy artista visual y bueno, también últimamente he estado también como trabajando de gestora en una fundación. Me gustan mucho los procesos docentes también, ¿no? Pedagógicos y también los procesos curatoriales. Casi siempre como colaborativos, como que alguien lanza una idea y yo ahí entro a tratar de darle forma y como todo este proceso pues sí, de colaborar, de interacción, ¿no? Y bueno, en cuanto a mi obra, yo salí hace mucho de la ENAP, la Escuela de Artes Plásticas, ahora FAD, y casi toda como la parte fuerte de mi carrera la hice en Oaxaca, estuve viviendo ahí muchos años. Entonces, pues, estuve trabajando ahí mucho en piedra, cerámica, trabajo mucho el espacio tridimensional, ¿no? Instalación, mucho sobre migración, sobre desplazamientos, un poco también sobre arte, sobre situaciones políticas. Es muy autobiográfica también mi obra. El último proyecto que hice, por ejemplo, es todo sobre la guerrilla de los años 70, que me tocó vivir de cerca, ahí como a los 5 años, un evento muy fuerte ahí en la Roma. Entonces, pues quise hacer como todo un proyecto de eso. Entonces, fluctúa mucho como entre lo personal y después también árboles familiares con distintas personas como para revisar distintas cosas de su historia, y también revisión como de la memoria colectiva. Es como ahí como va fluctuando entre estos espacios. Y pues bueno, lo que sí es que como yo toda mi primera etapa, creo que mi quehacer era un poco más hacia lo escultórico y formal, pero últimamente estoy como mucho más interesada como en procesos más colaborativos, más dentro de las prácticas del arte contemporáneo. Entonces también por eso estoy aquí, ¿no? Como buscando espacios para actualizarme, que me parece como súper importante. Ya, no, me encanta. Gracias. O sea, como que no, es que yo conocí a Selma como personalmente la semana pasada, ¿no? Ya había visto la exposición que curaste de Federico Jordaniana Gómez, ¿verdad? Y que justo me encantó hablar este cruce, y siento que es como muy bonito siempre irse poniendo cara y justo como cosas que puedes como leer, pero se siente más cerca y más calientito así, ¿no? Entonces, me encanta, la verdad. Les agradezco un montón esto. Me siento muy confundido sobre qué hacer, porque justo lo que les decía Falta Diana, que aparte Ay, está Diana, de perdón. colada, Cris. A ver, La colé. Diana, por favor. Es que, sí, es cierto. Tenías como algo también con tu conexión, creo. Diana. Listo. Okay. Pues yo soy Diana y estoy colada porque Ishel está aquí enfrente de mí. Somos roomies. Y creo que Ok. conozco a Brenda.
Yo estoy en el estudio que antes era de Diana. Sí, sí, sí. Lo rentamos mi novio y yo. Entonces, aquí estoy. Y yo dije, Diana, no mames. Hola, Diana. Hola. No, se pasmó todo. Bueno, pues bienvenidas. Ah, ya. Ajá. Pues sí, pues yo soy Diana Nápoles. Pues yo estudié diseño industrial en la UNAM, como en el 2015 o algo así. Y entre algunas optativas que tenía en la universidad, tomé algunas de joyería, algunos programas 3D, pero empecé trabajando con lo bidimensional y después me trasladé a lo tridimensional. Pues tengo contacto bueno, he tenido contacto con cerámicas, plásticos, maderas, con todo tipo de materiales. Y ahorita, desde hace 4 años, empecé ya a experimentar formalmente con la joyería. Pero mi trabajo todo es sobre impresión 3D, formatos, bueno, más bien yo le llamo diseño aditivo, que es lo que es el 3D. Entonces yo hago diseños 3D trasladados a joyería y ese es como básicamente mi trabajo. Y ahorita pues estoy aquí en España estudiando joyería tradicional. Wow. Y ya. Qué bonito. Okay. Bueno, pues otra vez les agradezco un montón como justo como compartir esto sobre sus prácticas y su vida. Se siente, bueno, es que ahora está fría la Ciudad de México, entonces se siente calientito poder escuchar estas cosas de ustedes que comparten tan generosamente. Me puedo regresar un poco justo y decir que le agradezco un montón a Ixchel y a las Avaloquitas por invitarme y justo un poco como a lo mejor puedo como rebobinar y decir eso, ¿no? O sea que yo en realidad yo estudié comunicación y llegué al arte un poco como por error, por escribir, ¿no? O sea, porque en realidad escribía de otras cosas y yo quería ser un periodista de política, entonces siento que esto tiene conexiones con algunas cosas que han compartido y un poco porque estaba muy joven y me mandaban a las cosas que otras personas no querían. Era como, ay, no, pero este performance rarísimo en el eco que está haciendo Guillermo Santamarina y no sé qué. Entonces estaba muy joven, tenía mucho tiempo, y me fui como involucrando en ciertas cosas que tenían que ver con el arte contemporáneo, pero desde un lugar que yo venía de la Facultad de Ciencias Políticas y entonces estas aproximaciones en realidad fueron desde el enojo, ¿no? Como justo desde no entender como qué estaba pasando, como por qué estas prácticas tenían que ver por qué eso era arte, ¿no? Pero luego hubo una serie de encuentros que justo me hicieron pensar sobre todo como en la dimensión política de las obras, cuando empecé a darme cuenta que había muchos planteamientos que me eran de hecho muy familiares, como por estudiar en esa facultad, pero que estaban planteados en las obras desde otros lenguajes. Y esa búsqueda como de entender cómo es que estaba ocurriendo, como ese tránsito, en realidad me cruzó los cables, me hizo como justo toda una búsqueda que venía en realidad del estómago, ¿no? Como justo del cuerpo y de los afectos, y que me hizo como tener pues una búsqueda en realidad muy intensa, ¿no? Y entonces me estaba como ahorita, entrando un poco en pánico, porque justo decía, tengo aquí como la posibilidad de hablar con personas que justo están haciendo posgrados y que hacen producción artística, entonces por eso les digo como, les voy a hablar un poco como justo desde mi lugar, ¿no? Que tiene que ver con mi historia y por qué me construí también este entramado. Y contándoles esta historia, esto tiene que ver con el hecho de por qué me importa hablar de estas estructuras históricas, institucionales acerca del arte con personas que no necesariamente son del arte, ¿no? Porque justo tiene que ver para mí con la posibilidad de como de interpelar a otras personas que no están en el arte para decirle como, oye, también esto te compete porque justo lo que está haciendo el arte tiene que ver con lo común, ¿no? Y sobre todo porque hay esta historia que es muy fuerte, ¿no? De cómo justo también las prácticas artísticas, además de, o sea, tienen toda esta parte que nos encanta y que nos hace que estemos ahí y que es como emancipatoria, liberadora, afectiva, pero hay también otra parte que justo
separa en realidad a un montón de personas que justo no se sienten bienvenidas o no se sienten como que son parte de eso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, históricamente también ha sido un marcador de clase, ¿no? Entonces, justo esa parte me hizo como trabajar precisamente sobre las cuestiones que tienen que ver con la mediación, ¿no? Como de manera muy importante en un principio con las escrituras, ¿no? Como justo venía de periodismo y luego la gente decía que hacía crítica, pero para mí era imposible asumir eso porque justo yo veía a mucha gente que se asumía como, o sea, entiendo la crítica como una práctica, ¿no? De exponer las estructuras y pensar en posibilidades de algo distinto. Eso sí lo creo, eso me importa mucho y eso creo que atraviesa mi práctica y me interesa vincularme con personas que atraviesa esto su práctica, pero esta figura de alguien que escribe y que intenta como demoler el trabajo de alguien más, ¿no? Que digo, sé que es un entendimiento muy elemental de la figura de los críticos, pero yo sabía que yo no quería hacer eso, ¿no? Porque justo me parecía súper macho, ¿no? O sea, como que siento que esta cosa de esa figura de alguien que escribe y explica cosas, como diciéndole a alguien además, tu trabajo está bien o está mal, o está mal puesto, o sea, como que me parecía la cosa más como vinculada justo con esa figura de ese hombre que conoce y que nombra, ¿no? Como justo sobre todo pensando en ese universal sujeto que conoce, en realidad es simonónico, ¿no? Entonces como que justo ese proceso como que era como, hoy no, yo quiero deshabitar eso, acabé dejando de escribir en realidad y ahora escribo muy, muy poco, ¿no? Como que justo la última cosa que escribí fue una carta a Ana Segovia en esta revista que se llama Chiquilla Te Quiero, que me encanta cuando alguien me invita a escribir porque es como, ay, sí se acuerdan que escribo. Entonces, pero todo ese texto es un poco contándole como ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, como que yo estoy deshabitando un tipo de escritura, quiero especular con otra, ¿no? Y entonces un poco ando en esas, ¿no? O sea, como justo entre los procesos que tienen que ver con las discursividades sobre el arte, ¿no? Viniendo desde estos entramados de pensar estas historias de las artes, y sobre todo como en esa dimensión relacionada con lo común o con lo político. Entonces, si les parece, sí quisiera compartir esta presentación que tengo, que por supuesto me disculpo más bien como de antemano, como quienes por supuesto ya pasaron por estos textos y algunos de estos problemas, o de hecho mucho más, en abordajes más complejos, pero quisiera un poco plantearlo para decirles desde dónde hablo yo, porque justo me dedico a esta de este modo, como justo a esta mediación con personas que no necesariamente están en el arte, ¿no? Y justo aprovechar estas dos sesiones de la cual ya, estas dos sesiones, o sea, esta para plantear y la otra para que a lo mejor hagamos algo más divertido que yo hablando y que nos conozcamos un poco más, porque también para mí es un privilegio poder tener estos espacios de interacción, además con personas que justo están con las manos en la cosa, ¿no? O sea, como que me llama mucho la atención de manera muy, más bien me fascina, como saber que justo están como explorando también tantos cruces entre materiales y disciplinas y yo no quiero de ninguna manera desperdiciar esa oportunidad de conocerles más, nada más hablando yo. Entonces, sí, es un poco, aprovechado de mi parte, pero la verdad es que quiero aprovechar esto. Entonces, no sé si puedo compartir, Ixchel. Se supone que Ah, sí. sí puedo, perdón. Es que como que no entra mucha luz a mi casa hoy y justo como que lo abrí, entonces más bien veo como el reflejo. Entonces, bueno, me voy a poner eh, pues aquí el reloj y quisiera entonces como esta es como un poco, solo una panorámica como de problemas que yo veo e identifico y que son cosas que pues me interesan a mí y que justo me interesan como para ponerles, sobre todo como para poner a otras personas que no hacen, sobre todo gente que no está, insisto, como en el arte, o sea, como que justo piensen que soy como alguien que, que estos cursos a veces lo hago como con gente que son como abogados o que son mis alumnos que vienen de ciencia política y de relaciones internacionales y que se cruzan. Entonces, como que tengo que hablar un poco desde un lugar que sea un poco una zona franca, ¿no? Entonces,
de antemano me vuelvo a disculpar, ¿no? Como justo por eso, pero también como para tener un piso común o plantearles este piso común en estas 2 sesiones. Entonces, hay una tablota, mucho texto, así como justo como un meme, ¿no? Como justo mucho texto. Pero para mí un poco como que aquí hay una serie de claves que son como importantes, ¿no? Y que justo también pensando en quienes vienen de otras formaciones, digo, discúlpenme quienes han revisado esto intensamente, hay como una serie de cosas que justo son como las coordenadas que están casi que en todos los mapas de la historia del arte contemporáneo o que están en un montón de libros y que yo lo pongo de alguna manera también como para ponerlo a su consideración y pensar que cada afirmación se puede convertir también en una pregunta, ¿no? Como justo, claro que esta historia está muy contada y es fundamentalmente eurocéntrica y del norte global, pero también podemos imaginarla distinto porque también hay otros procesos, pero bueno, también hubo procesos coloniales que replicaban una serie de cosas. Entonces, bueno, no me parece como justo como sacarle la vuelta nada más, ¿no? Me interesa mucho como justo pensando en como esta tensión que hay para entender estas categorías acerca de lo contemporáneo, como justo siempre están definidas en función de otras que están a un lado, ¿no? Como justo como pensamos en realidad desde el momento de lo contemporáneo, un poco como hacia atrás o en relación con otras categorías, ¿no? O sea, como no podemos dejar de pensar esta relación como moderno, posmoderno, contemporáneo, ¿no? Y justo para mí algo que es como muy importante y que justo es lo que me permite tejer un espacio de vinculación con personas de muy distintas formaciones, es como la historia o una de las historias o la más difundida de las historias del arte que justo un poco estructuran como nuestros programas, nuestros estudios, la disciplina de la historia del arte, ¿no? Tiene que ver justo con la historia del concepto, los roles que juega el concepto, los roles que juega la práctica socialmente, pero cómo esto está vinculado claramente con otros procesos que son sociopolíticos, ¿no? Como, nada más, ni voy a leer todo esto, ¿no? Perdónenme, nada más quería como poner esto para que justo yo les puedo mandar esto y tengo una carpeta como los textos que voy a referir que les puedo como compartir si les interesa también, son muy introductorios. Pero me interesa mucho como justo como nuestra idea, hay un texto que se llama La invención del arte de Larry Scheiner, que, que habla como de la historia cultural de la idea del arte, ¿no? Y cómo la idea del arte que tenemos, aunque tiene ecos y filtra como muchos planteamientos de prácticas de cultura material y culturales de otras épocas y distintos contextos, en realidad es como fundamentalmente europea, ¿no? Y que justamente tiene que ver como desde el proceso de la búsqueda de la representación de la realidad y la perspectiva renacentista, ¿no? Y justo como esta búsqueda de la idea de la belleza y de las imágenes realistas, y cómo va jugando el arte un papel en las cortes y en la aristocracia y en la iglesia, y cómo eso configura un tipo de idea de imagen hasta, y esto es el momento que él identifica como un momento clave que es muy interesante, en realidad el proceso revolucionario que echa abajo a las aristocracias y a las iglesias en los siglos XVII y XVIII, que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Y que este proceso que es burgués, que tiene que ver con una cuestión de derechos, con un movimiento político revolucionario que apela a la idea de la democracia, de la figura del ciudadano, del papel del capitalismo, es decir, de la constitución de los estados nacionales modernos, ¿no? Que en ese proceso de los siglos XVII, XVIII y XIX va a ser fundamental en la configuración de las ideas del arte que tenemos. ¿Por qué? Porque justamente en ese proceso la apreciación del arte y la construcción de instituciones para las artes va a ser clave en el ascenso de una nueva clase política, la burguesía, en oposición a las aristocracias y a la iglesia, ¿no?
y que justamente el papel que se le va a atribuir al arte en eso va a tener que ver con un proceso como de emancipación, es decir, va a haber una nueva figura que va a ser el ciudadano, que se va a liberar del paternalismo de la iglesia, ya no va a ser hijo del señor aristócrata, sino que justo este proceso tiene que ver con la conformación de un ciudadano que tiene que tener una capacidad de crítica, de análisis y por lo tanto justo de emancipación, es decir, de capacidad de decisión, ¿no? Que eso va a estar, por ejemplo, en la posibilidad del voto, pero también de otras cosas, ¿no? Y que justamente este sujeto que configura y que construye esta capacidad crítica lo va a hacer de manera muy importante a través del arte, ¿no? Y entonces de ahí vienen muchas ideas acerca del modelado de la educación de la sensibilidad, ¿no? Este ciudadano que aprende a leer literatura, aprende a ver pintura, aprende a ir en general a la apreciación de las artes, pero es bien interesante cómo en esta historia está amarrada de manera muy importante esta idea de la educación de la sensibilidad con la educación del ciudadano, ¿no? Entonces, esto, no sé, como que me parece muy importante como volver a eso, ¿no? Para pensar cómo justo, aunque estemos deshabitándola y criticándola desde hace un siglo, por supuesto, y ahora mucho más en procesos que tienen que ver con lo colectivo, con lo pedagógico, incluso algunas ideas que tenemos sobre lo pedagógico son modernas en este sentido, ¿no? O sea, como justo formar al ciudadano para que pueda emanciparse, ¿no? Pero vuelvo un poco como a ese punto, justo para decir o para retomar cómo pues la institución del arte tiene que ver con, pues es una institución burguesa, ¿no? Como justamente los procesos democráticos, como los estados nacionales modernos, ¿no? Y como, pero lo que es muy importante de eso, de ese proceso, es justo la conquista del espacio de la libertad, ¿no? Como justo lo que logra esa revolución también es que haya un espacio definido para la esfera del arte como un ámbito de libertad, ¿no? En donde se puede experimentar, donde hay un lugar para la imaginación, ¿no? Y justamente donde el rol de la imaginación se vuelve como una parte de lo social, por ejemplo, en oposición a otros espacios como la ciencia que también se configura, ¿no? En esta ciencia moderna, ¿no? Como positivista, con la idea de progreso, la técnica, etcétera, ¿no? Y entonces, pero lo que me importa de eso, no más, es justo que en realidad es hace 2 siglos y medio que justo este papel de la imaginación como libertad, ¿no? Es una cosa socialmente reconocida que tiene una esfera propia, ¿no? Y que en ese proceso revolucionario que es burgués, en adelante lo que va a venir va a ser una serie de reclamos para decir, no todas estamos incluidas ahí, ¿no? O sea, como justo como hacia finales del 19, en realidad ya va a haber un montón de reclamos que tienen que ver con los derechos laborales, con precisamente, por ejemplo, con las sufragistas, ¿no? O sea, como que justo tiene que ver con la demanda de todas esas personas que no son todavía ciudadanas, ¿no? En ese sentido de ese sujeto que en realidad es precisamente ese hombre blanco heterosexual, ¿no? Como justo centroeuropeo privilegiado, ¿no? Entonces, me interesa mucho como volver a ese lugar porque siento que así como está en todos los documentos, como justo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos, que en ese momento además decían del hombre, porque en realidad estaban pensando en el hombre, ¿no? Justo como en esa configuración de instituciones donde también surge el museo como lo conocemos, es como el arte con mayúscula, ¿no? Como a lo que quiero volver de eso es cómo está amarrado de manera muy importante con el proyecto político pues de la modernidad occidental, con los estados nacionales, ¿no? Y cómo justo es en ese momento también que justo se configuran estas instituciones que conocemos, que han sido criticadas también por mucho tiempo, pero que estamos continuamente habitando, rehabitando, tratando de redefinir, y es un poco lo que quiero plantear como más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ese inicio, luego como hay estos otros 3 momentos que están como siempre en estas historias del arte contemporáneo, ¿no? Como justo, como hay como este punto de partida de las vanguardias históricas, ¿no? Como este arte entre guerras mundiales, que por supuesto, casi siempre se cuenta desde una perspectiva europea, pero
también hay un montón de trabajos justo para hablar de lo que pasa con las vanguardias en América Latina, que es realmente inquietante como justo comparar como qué está pasando entre un lado y otro, porque justo están permeadas, porque como dice Andrea Yunta, lo que pasa en América Latina no es necesariamente derivativo, sino que se construye desde otro lugar y que se puede pensar en tanto cruce y en tensión, ¿no? Y también como diálogo. Pero bueno, siempre se está pensando como en estos tres momentos que definen el arte contemporáneo, ¿no? Como las vanguardias, como este momento que cuestiona esta gran institución del arte de la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que cuestiona, por ejemplo, que sí había sido un triunfo burgués, esa idea del arte como espacio de libertad, pero que justo era un problema. En realidad solamente la clase burguesa se había quedado con el arte y que justo estas posibilidades y estas promesas modernas de liberación, de capacidad crítica, de que el arte transforme nuestras vidas, no había sido posible en realidad para todas las personas, ¿no? Entonces, por eso había que quebrar como justo los lenguajes formales, las estructuras institucionales, ¿no? Y además cuestionar esas promesas modernas que tenían que ver con el progreso, cuando en realidad hay un momento en el que todas estas ideas sobre la ciencia y la tecnología en realidad están produciendo máquinas de muerte, ¿no? Como en la guerra. Entonces, me interesa mucho como, bueno, sé que ustedes conocen estas cosas, pero justo como plantearlo un poco como ese cisma que se traduce en cambios de la forma y en cambios de los modos de ver el mundo, ¿no? Luego me parece como también importante que está como en todas estas historias, como lo que pasa con la posguerra, ¿no? Y cómo justamente se habla también ahí de una como neovanguardia, ¿no? Y como nuevamente de una serie de transformaciones de lenguajes en las artes, pero que además empiezan a cruzar con una serie de reivindicaciones sociales que nuevamente tienen que ver con una serie de reclamos por los derechos ciudadanos, ¿no? O sea, como justo lo que va a pasar en los años 60, 70, eh, en realidad tiene que ver con reivindicaciones acerca de de los derechos y de la posibilidad de devenir ciudadanos, ¿no? Como justamente tienen que ver todas estas reivindicaciones nuevamente con luchas laborales, estudiantiles, ¿no? Como sobre la liberación del cuerpo, ¿no? Sobre la posibilidad de decidir sobre el cuerpo, ¿no? Sobre la sexualidad, pero todo tiene que ver justo con la autodeterminación como sujeto ciudadano, ¿no? Entonces, como que quiero un poco leerlo, ¿no? Como justo desde esta perspectiva que está relacionada con la política, con la esfera pública, con lo común, ¿no? Porque me parece que justo está de lado y todo el tiempo como amarrando a las prácticas artísticas y que eh, y que a mí me gusta mucho como subrayarlo también para recordarnos como la potencia de lo que hacemos, ¿no? O sea, porque justo lo que hacemos, yo creo que tiene este potencial como emancipatorio, ¿no? Digo, sigue siendo una idea moderna, ¿no? Entonces, bueno, siempre se piensa como en este momento, ¿no? Como en las vanguardias, en el arte de la posguerra, ¿no? Donde también justo, por ejemplo, los conceptualismos que de muchas maneras surgen también del entrecruce de los artistas con teorías que vienen de la filosofía y de las ciencias sociales, ¿no? Justo del pensamiento del lenguaje, que está relacionado también hablando, eh, podemos compartir como Raquel, ¿no? Como justo que viene de la antropología social, ¿no? O sea, justo en este momento pensar lo social lleva a pensar también las estructuras del lenguaje, ¿no? Y a cuestionarles, ¿no? Luego, perdón, todas estas reivindicaciones y este proceso también van a llevar hacia los finales del siglo van a coincidir a finales del siglo XX con todas estas ideas de los fines, ¿no? Como justo que si el fin de la historia y el fin de el sujeto, pero cuando dicen este fin del sujeto tiene que ver con el sujeto ciudadano moderno del que estábamos hablando, ¿no? Entonces justo por eso no se puede como dejar de definir sin ponerle en relación con esos grandes y grandes conceptos que me parece que siguen teniendo como una vigencia ahí porque siguen operando en nuestros imaginarios y en nuestro deseo también, ¿no? O sea, justo también muchas de nuestras ideas que tienen que ver con la educación están relacionadas con este potencial emancipatorio de nuevamente y con más potencia de venir ciudadanos críticos, liberados, ¿no? Y entonces, bueno, lo que quería decir también justo como de esta parte, como de finales del siglo XX, es que realmente es como interesante cómo no pueden dejar de pensarse como estos diferentes como momentos y cómo van engarzados, ¿no? O sea, como justo
las vanguardias, la posguerra, los finales del siglo, el final del siglo XX, que justo cuando se habla de posmodernidad no tiene que ver con un después necesariamente, sino con los límites, con un momento crítico de pensar los límites de todo un proyecto político, proyecto ideológico, proyecto económico, proyecto institucional, proyecto de vida y de entendimiento del mundo, ¿no? O sea, justo se piensa al sujeto, se piensa las libertades, se piensa la economía, se piensa la democracia, y por supuesto que las artes son el terreno más fértil para hacer eso, ¿no? Y por eso justamente se vuelven esta complejidad que ahora tenemos, ¿no? En la que están abordando en realidad ese mundo como justo convulso en el cual esa promesa moderna como de progreso lineal y derechito ni es tan real, ni es para todos, ni fue real para todo el mundo, ¿no? Y justamente como me interesa como pensar eso, porque siento, creo yo, que, que, que lo podemos como revisar a la luz de otras cosas, y por eso insisto como en esta parte como de la dimensión política, porque justo pienso mucho como en cómo es en los años 80, o sea, como que tengo aquí atravesado ahora en en la cabeza como estas críticas que hay a las formas de conocer, como estas críticas en realidad epistemológicas. Estoy pensando como en cómo en Donna Haraway está escribiendo en los años 80 acerca de este texto que para mí es muy importante, que se llama Conocimientos situados y el privilegio de la parcialidad, en donde que me parece que explica pues no muy claramente, no es lo que quiero decir, pero explica con mucha potencia cómo el, los años 80, ¿no? Esto que leemos como siempre, como esta cosa de la posmodernidad, como este momento que es como muy extraño, ¿no? Como la gente se vestía muy raro, como, o sea, como que siempre lo leemos desde ese lugar, pero en realidad cuando yo leí este texto del que estoy hablando, como que me parece súper potente pensar cómo hay un momento del siglo en el que se está poniendo en crisis, se están poniendo en crisis todas las promesas de la modernidad, ¿no? Como justo lo que tiene que ver con esta figura del ciudadano, las promesas políticas, económicas, del sistema político, de la estructuración en realidad de todas las instituciones que regulan la vida y de lo común, y entre ellas, por supuesto, de las artes, pero sobre todo como esta figura que tiene que ver con cómo como esta modernidad desde la Revolución Francesa plantea como esta figura del universalismo, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con este hombre que conoce, ¿no? Que es científico, que es objetivo, y están como todos estos universales, ¿no? Y entonces cuando yo pienso en este texto de Donna Haraway del conocimiento situado y el privilegio de la parcialidad, que es como, es que uno conoce desde un lugar, ¿no? Atravesado de sus circunstancias políticas, de sus historias, de sus engranajes políticos, de su corporalidad, todas las tecnologías que nos atraviesan, ¿no? Y justo eso me hace pensar como en cómo eso a mí me permite entender mucho más claramente esta cuestión como del fin de los grandes relatos, o esta idea del fin de la historia, de la muerte del autor. Es que murió este sujeto como este hombre universal, ¿no? Más bien para encontrarnos en este mundo donde tenemos que reconstituir todas estas promesas modernas de emancipación, de sujeto, ciudadano, etcétera. Y entonces me parece que justo vuelvo a esos tres momentos como para decir, es que creo que en esas andamos, ¿no? Andamos en esas y por eso nos pensamos hoy como desde la vulnerabilidad, ¿no? No podemos no renunciamos a hablar como justo de la conciencia de nuestro cuerpo, de las intersecciones que nos atraviesan, ¿no? De cuál es nuestro lugar en esta sociedad en la cual además como nos queda muy claro y siento que justo hasta no es tan complicado apelar a estas referencias porque las conocemos, porque son las estructuras sociales que nos han enseñado, ¿no? Porque son las instituciones que estamos habitando, solamente que aquí hay un problema que es tremendo, que es que estas instituciones están llenas de promesas que en realidad no necesariamente se nos han cumplido, ¿no? Sino que justo cada vez más, ¿no? En esta ya tercera década del siglo XXI, ¿no? Como todas estas promesas de la modernidad, no podemos sino estarlas cuestionando, ¿no? Porque justo hay que pensar como qué ideas de todo esto en realidad
podemos habitar o han sido ciertas como para nosotros, cuando en realidad estamos como cada vez más vulnerables, ¿no? Cuando este sistema político y económico es cada vez más violento sobre los cuerpos, ¿no? Eh, eh, en fin, eso es un poco como lo que quería decir, como sobre este inicio, ¿no? Como estos momentos clave, o sea, como que estaba, no sé si yo quería hablar de arte contemporáneo o quería quejarme del capitalismo tardío, ¿no? Pero quería decir que justamente es desde este entramado, ¿no? Como de, no sé, como creo que tendríamos que decir capitalismo tardío, ¿no? Como justo necropolítica, o sea, estamos realmente en el momento de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad total en el que justo solo, en el que somos estos cuerpos con estas intersecciones y estas vulnerabilidades, y es justo desde este momento en el que estamos estableciendo estas posibilidades de tener espacios, por ejemplo, como ¿no? Que justo me parece que son como alianzas que tienen mucho de político y que tienen mucho de cuidado, que justo es algo como, me parece algo tremendamente potente, que es pensar en conjunto, ¿no? Y entonces nos quedan estos espacios para hacer estas cosas. Entonces voy a avanzar nada más para decir como justo esta serie de proyectos y de conceptos que justo, insisto, yo les quería compartir, que me parece que habitan, que me interesan mucho porque habitan muchos proyectos con los cuales veo y dialogo y encuentro como alrededor, y que justo en un grupo como que me parece que de manera muy especial está tan conectado con el hacer, ¿no? Y que justo me parece que es tremendamente sintomático y potente esta conexión en realidad con la corporalidad que hay en este grupo, ¿no? Como justo con el pensar en el hacer, que eso siento que guarda también una serie de diferencias con los proyectos o las cosas que se quedan solamente en el terreno de lo discursivo, que justo es una parte como del saber, ¿no? Pero justo esta conexión con el hacer es una dimensión que por eso quiero escucharles, porque también es un conectar con entendimientos, ¿no? Entonces, como de entre esta cosa, quiero como extraer estos conceptos que siguen como operando, en realidad, 2 siglos y medio. Me parece que es potentísimo que estén ahí y que nos sigan resonando y que sigan siendo un horizonte, en realidad, eh, cuando nos acabamos el mundo con estas promesas justo, ¿no? Como del bienestar, y en realidad a partir del extractivismo le dimos la vuelta totalmente, ¿no? Cuando todos estos derechos que por supuesto orientan eh, como promesas, nuestros modelos políticos y económicos en realidad están comprometidos, ¿no? Y no necesariamente son igualitarios, y no necesariamente, y hay que seguirlos demandando, ¿no? Entonces, como que me parece importante como nombrar estas cosas, ¿no? O sea, cómo aparece en esta estructuración sociopolítica que tiene mucho que ver con lo del arte, porque justo el arte fue una herramienta de la configuración de estas instituciones, ¿no? Me interesa mucho nuevamente insistir en esta idea de lo común, ¿no? Y cómo justamente en esta configuración política, una de las cosas más importantes es la cuestión de la esfera pública, ¿no? Como justo ese espacio donde se tiene que disputar cada vez qué es lo que vamos a entender como lo común, dónde se va a deliberar, cómo tiene que orientarse las decisiones acerca de lo que compete a todas y todos, y en ese proceso histórico, por ejemplo, en el que está, por ejemplo, en el nacimiento de esa esfera pública y de lo común, por ejemplo, la idea de la crítica, ¿no? Y que justo así como surge la crítica de arte, es en el mismo momento en el que se está deliberando si hay una opción política o la otra, ¿no? Y justo es muy inquietante como pensar como si en ese momento, siglo XVIII, XIX, como las publicaciones donde está ocurriendo esta crítica y se está pensando
acerca de derechos, de ciudadanía, de una ley o de otra, se está pensando también acerca de las artes, ¿no? Y justo como cómo es que esto está funcionando hoy y en qué espacios estamos deliberando acerca de lo común y de lo que nos compete a las personas que participamos de un espacio compartido, ¿no? Entonces, me parece que hoy está ocurriendo como a otras escalas, ¿no? Y que sí me inquieta mucho como traer a la conversación cómo podemos incidir en estructuras donde podamos participar de estas deliberaciones también como para mejorar nuestras condiciones en muchas circunstancias, ¿no? Me sigue como inquietando, por ejemplo, esta figura de el ciudadano como sujeto político, ¿no? Y cómo justamente las artistas y los artistas justo son unos ciudadanos como muy particulares, ¿no? Porque justo no solo están enunciando, no solo se están enunciando en ese espacio común como de manera como literal, ¿no? Sino que justo tienen unas herramientas que les permiten plantear discursos que funcionan de manera muy potente en otros niveles, como el de la capacidad afectiva, ¿no? Como justo es de afectar o apelar a los sentidos de las personas que justamente trabajan no solamente en el ámbito, por supuesto en el ámbito de lo racional, pero también en el del afectivo, ¿no? Que justo es algo que no comparten, por ejemplo, con otros tipos de ciudadanos que participan en la esfera pública o lo común, por ejemplo, como quienes hacen las noticias, ¿no? Es como justo a mí me recuerda mucho como esta canción de Alejandro Sanz, como que siento que él está hablando de la diferencia entre la racionalidad y lo afectivo cuando dice como yo quiero regalarte una poesía y tú piensas que estoy dando las noticias, ¿no? Siento que justo él plantea este problema como de quién tiene esta capacidad de afectar a la otra persona, ¿no? O sea, como justo quien es muy directo solamente discursivamente y solo puede participar en ese nivel de lo racional, tiene unas posibilidades, pero quien puede acceder desde lo afectivo tiene una capacidad de interpelar al otro que tiene otra potencia, ¿no? Como justo es diferente lo leído a lo que te toma por el cuello y por el estómago y por la piel, ¿no? Entonces eso me parece muy inquietante como en términos de artistas como sujetos políticos, ¿no? Está este papel que es muy de este término que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? O sea, como justo como, insisto, ya lo dije, ya voy a empezar a repetirme, ya me voy a tratar de callar pronto, ¿eh? Este, esta cuestión de cómo lo que decía, de que las artes se piensan desde el inicio de esta institución, en este sistema político y social, como una herramienta de formación del ciudadano, ¿no? Como justo dice Schiller en las cartas de la educación estética del hombre, ¿no? Que justo eh, que justo educarse en la sensibilidad hará que ese sujeto no tenga la tentación de concentrar el poder en una sola persona, ¿no? O sea, eso es un texto así como síntoma de su tiempo, ¿no? En el que justo ya no quieren más, ya no quieren un rey, ¿no? Quieren ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me inquieta mucho como pensar en cómo está en el tuétano de nuestra estructuración política el rol del arte, ¿no? Justo en ser esta herramienta que nos abre estos ojos del mundo, que nos permite observar las estructuras de las cosas y que nos permite actuar en consecuencia, ¿no? Y justo es ahí donde tendrá 2 siglos y medio, pero siento que es lo que nos sigue orientando a quienes damos clases, ¿no? O a quienes participamos en procesos de mediación o a quienes compartimos esto, ¿no? O sea, como o a quienes de alguna manera, aunque haya muchas otras motivaciones, ¿no? A quienes estamos como en las artes, porque sí creo que pensamos en esta dimensión pedagógica que tiene que ver con allegarnos de la capacidad de la crítica para actuar en consecuencia y cambiar nuestras vidas y liberarnos de otras cosas ahora, ¿no? Entonces, ni digo nada ya del modelo político, de la esfera pública tampoco, que es lo que decía hace un momento, como de este espacio que tiene que ver con la deliberación en el ámbito de lo común y cómo se relaciona por supuesto, con una serie de interacciones políticas. Pero la última que sí me parece importante y que justo sí mencionaba hace un rato en esta página de un mucho texto, es sobre todo la
potencia política de la imaginación, ¿no? Como justo es algo que creo que está también ahí, en ese tuétano, desde ese proceso y de toda esa estructuración social, política, institucional sobre lo simbólico, y que justo probablemente históricamente haya sido un triunfo burgués, pero sí es algo que queremos cuidar, que queremos habitar y que queremos compartir, ¿no? Que justamente se mencionaba hace un rato esta cosa del juego, ¿no? O sea, como justo es muy importante porque justo las artes, como el juego, como el ocio, tienen una potencia política porque es el espacio en el que no estamos trabajando para el capital, ¿no? Sino que justo es ese lugar donde podemos imaginar una estructuración distinta de las cosas, ¿no? Y nos permite imaginar posibles y nos permite imaginar, nos permite preguntar si las cosas siempre han tenido que ser así y si podrían ser distintas, ¿no? Es la razón por la cual tenemos tanta envidia a las niñas, ¿no? Porque justo tienen esta capacidad de imaginar distinto, ¿no? Es fascinante escuchar cuando inventan estos juegos, ¿no? Y cuando inventan roles y cuando cambian, ¿no? Y esto, pues, es una cosa que los artistas hacen de manera profesional, ¿no? Y es lo que algunas personas que estamos orbitándoles queremos como justo no extraerles, pero queremos que se nos pegue algo, ¿no? Como justo porque precisamente hay esta capacidad de imaginar que no solamente pasa por lo racional, sino que también se descubre con las manos en el hacer y con el cuerpo, ¿no? Y entonces, no sé, solo quería retomarlo porque me parece súper importante. Entonces, bueno, como justo para que, no quería hacer esta presentación que pasara así como justo con Duchamp, ¿no? Sino pero sí quería retomar estos tres momentos, ¿no? Como lo que les decía pues hay estas transformaciones de lenguajes y que tienen que ver con lo político, pero que yo siempre quiero poner en relación con estos modelos que son las vanguardias históricas, el periodo de posguerra, la globalización y el momento en el que nos encontramos, que es un problemón, ¿no? Y entonces, pero quiero plantearle también unas preguntas y ahora voy a leer la pregunta del chat, ¿no? Que es como si esta historia es válida en todos los contextos y lo digo como justo pensando en estas otras historias posibles también desde los sures y estoy pensando, por ejemplo, en un libro que les quiero mandar que me parece muy hermoso de Andrea Yunta, ¿no? Que es una historiadora del arte que no siempre fue feminista y que justo ella reconoce esto, que ahora que se encontró también con estos planteamientos, con una serie de planteamientos, reconsideró un montón de cosas que creía y reescribió muchas de las cosas que había escrito. Entonces tiene un libro muy bonito que se llama Cuándo empieza el arte contemporáneo, justo donde habla de diferentes cruces, ¿no? Diferentes historias simultáneas, intercambios, es fascinante, ¿no? Entonces, y también decir como cuál es la vigencia de esos marcadores históricos en la actualidad, de estos marcadores históricos que están en todos los textos sobre historia del arte, ¿no? Pues no está siempre como así articulado, pero sobre todos los textos que hay que nos ponen en algún lugar sobre el arte contemporáneo, ¿no? Cuando en realidad ahora, en los últimos años, tenemos otros marcadores que en realidad creo que ahora estamos como en estas situaciones en las que uno está en la niebla y no puede verla, ¿no? Y solamente hasta que tiene distancia puede ver ese banco de niebla. Y siento que hemos estado en el último par de años viviendo una serie de marcadores históricos que todavía creo que no somos capaces de ver, ¿no? O sea, estamos un poco todavía saliendo de ese banco de niebla y apenas vamos a poder notarlo y nombrarlo, ¿no? Como que lo tuvimos y lo hemos atravesado desde el cuerpo, pero creo que no hemos tenido esta posibilidad de elaborarlo, ¿no? Como justo, no sé. Y también otra que me parece importante, que es como justo hacia dónde están moviéndose las interrogaciones para este relato, ¿no? O sea, como justo si pensamos en otras historias, ¿no? En cómo estas historias se están reescribiendo también, por ejemplo, desde la incorporación de personajes o procesos o centros que no habían estado considerados en estas historias, ¿no? O sea, como es muy emocionante ir descubriendo como todas estas historias como de, esta artista estaba haciendo abstracción
como 20 años antes de que Kandinsky estuviera haciendo abstracción, ¿no? O sea, como que justo hay estas historias que se están reescribiendo, ¿no? Entonces voy a leer el comentario del chat. Ah, lo del Dada, Selma, no sé si quieres compartirlo porque ya lo dejé hace ratito y ya me perdí. Ah, no, nada más era comentario que lo que estabas comentando de la envidia a las niñas. Ajá, Justamente en ese cuestionamiento fue que apareció, bueno, el surrealismo, pero ya un poco más radical, Dada, ¿no? O sea, como nosotros totalmente. no pensamos como en las estructuras que se están difundiendo, ¿no? Como en el positivismo, etcétera, y entonces, pues hacemos otras prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, totalmente. Justo como, totalmente. Muchas gracias. Gracias por recordarlo. Y, y, y eso, totalmente qué envidia, porque siento que sí es una cosa como complejísima hacer de esto tu práctica, ¿no? O sea, como justo porque es como renunciar a una serie de estructuras que nos están habitando en realidad en todos los sentidos, ¿no? O sea, como justo hasta nuestro tiempo de ocio está trabajando, cuando creemos que no, en realidad para el capital, ¿no? Entonces, justo por eso, realmente como romperlo y hacer esta disrupción es una cosa como fascinante. Entonces, dice, me voy a empezar a saltar cosas de mí, porque justo les decía, como, pues no sé, como que me interesa en términos de estos procesos, como de quién habla, cómo se habla, etcétera. Este es una esquemita así, esquema de un libro que se llama Teoría del Arte de José Jiménez, que a mí no sé, como que me sorprendió mucho de estudiante, se los traigo así como estudiante. Este, hace 10 años que me gradué con esa tesis que era justo sobre las discursividades sobre el arte contemporáneo. Entonces, y era divertido, o sea, me gustan los esquemas, como justo pensar que este es el esquema más convencional, ¿no? Como y moderno de muchos de nuestros entendimientos del arte, ¿no? Como justo hay un artista que dice algo en una obra y hay un público que lo recibe, ¿no? Por supuesto, se pinta la rayita, porque por eso esto es una idea centroeuropea, etcétera, se pinta una raya con la artesanía, ¿no? Porque justo como en esta historia, el artista es el que crea, el artesano es el que copia, ¿no? Que por supuesto tiene que ver justo con una historia del siglo XIX, la idea de la autoría, la producción la protección de los derechos de autor, tiene que ver con el capitalismo, ¿no? O sea, este proceso del que hablábamos pues es paralelamente la historia del capitalismo como moderno, ¿no? En relación con los estados nacionales, y parte de eso tiene que ver con muchas de nuestras ideas del artista como un genio creador y de la obra de arte como un objeto cerrado y único, porque en realidad eso también tiene que ver con procesos del capital, ¿no? Y hay ahí un sujeto que es la crítica de arte, que está haciendo como una traducción y que le habla al artista. Esa flechita, es que es muy simpático este esquema, como que con esta flechita le habla a la obra y al artista y le habla al público. El mismo José Jiménez, pues este es un libro como yo creo no sé, yo creo que del 2000. Es muy bonito, pero hasta está como chueco. Entonces, esto, este esquema es como del 2000 y me interesa mucho porque me parece un poco más entusiasta, la verdad, de dónde estamos, ¿no? O sea, como justo hay un artista, está la obra, está el público, pero ahora están también como los medios, ¿no? La obra se atraviesa con otras formas de producción de visualidad, ¿no? Que justo que está ocurriendo también en el ámbito del diseño, de la publicidad, de los medios de comunicación, ¿no? Y hay como esta otra cosa que plantea ya no solamente una idea de museo, ¿no? Sino como hay un montón de espacios de encuentro como justo para las artes. Este me parece como mucho más justo, pero me interesa mucho que este todavía no tiene ni siquiera internet, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría como reimaginar este esquema? Me interesa mucho eso, o sea, como les estoy poniendo como estos dos porque son esos históricos, que me gustaría mucho, que a lo mejor sería de hecho como bonito, que imagináramos estos flujos
de estos modos de comunicación y de construcción de discursividad, cuando ya no podemos pensar solamente esta obra cerrada, sino también en procesos que tienen que ver con lo colectivo, con construir en conjunto, con afectividades, ¿no? Eh, Aquí no hay curadores en esto, ¿no? Como justo es como interesante, como que fue también como un trauma del cambio de siglo XX al XXI, ¿no? O sea, como justo antes de empezar la sesión, Ixchel me decía, ¿no? Como justo hablábamos de una anécdota y justo hablaba como de, bueno, pues si yo ya ni siquiera me quiero asumir curadora o ya, ¿no? Y entonces yo nunca quise ser crítico, ¿no? Entonces es interesante porque justo hay un flujo también en los roles, o sea, también cómo poner esto, o sea, lo digo como pensando en cómo se presentaron también ustedes, ¿no? O sea, cómo hay una búsqueda como de prácticas en el que justo es como, bueno, soy artista, pero también hago mediación, pero también hago curaduría, pero también escribo, pero también me interesa la museografía, pero también, y esto me parece como que es interesante del lugar en donde nos encontramos, porque creo que abre preguntas, no acerca de la posibilidad de hacer un nuevo esquema, a lo mejor en tercera dimensión y profundo, como justo para poner más líneas, sino más bien para replantear esta idea y decir que a lo mejor es que estamos fluyendo de otros modos y pensar o abrir la pregunta, pero ¿qué nos está diciendo eso? Creo que es muy inquietante pensar que no estamos imaginando un mundo donde hay una persona que dice algo que es una genialidad y hay un aparato que está traduciendo para otras personas esas genialidades, porque en realidad eso tiene que ver con una historia que es pues muy hombre universal, ¿no? Más bien, ahora las personas estamos habitando otros roles porque sí que nos hemos hecho y nos estamos haciendo preguntas acerca de nuestros modos de conocer el mundo, ¿no? Y de las maneras en que queremos habitar ese mundo y los modos en que queremos intercambiar, no sé si solo discursividades, sino entendimientos y afectos acerca de nuestra relación con ese mundo, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo imaginar cómo sería este esquema, porque creo que estaría como todo el tiempo fluyendo de una manera, yo me lo imagino calientito, ¿no? Como justo cariñoso, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Me gusta estar en este lugar en el que ya como que justo ya no me siento, por supuesto, como en mis clases de la facultad, sino en una presentación a la cual estoy renunciando, como justo veo mis diapositivas y digo, como, o sea, esto lo cuento distinto en otro lado y aquí no es acerca de cuidado, ¿no? Sino acerca de preguntármelo con ustedes, ¿no? Y ahora ya me voy a ir apurando justo para que podamos parar y platicar. Entonces, quería esta es una cita como justo en estas de cómo, pero creo que esto sigue operando y que está bonito, que es una cita justo sobre cómo, de un texto que ahora también ya es viejito, de Boris Groys, que se llama La topología del arte contemporáneo, que habla de el papel de la instalación como un espacio de encuentro del espacio-tiempo, ¿no? Y cómo justo es una obra de nuestro tiempo en el sentido que permite en un espacio-tiempo poner estas dos interacciones, ¿no? Como justo de la temporalidad y de pensar un cuerpo en el espacio y cómo eso es un lugar que conjunta diferentes entendimientos del arte y de la historia y de momentos y preguntas acerca de las obras de arte y de lo que pueden hacer, ¿no? Y entonces todas estas conquistas y luchas para que se pudiera poner toda clase de objetos, para que se pudiera experimentar formalmente, llegan aquí como a este puerto y es el lugar donde pueden establecer un momento eh, que pueden interpelar a un sujeto que las experimenta, ¿no? Y que este sujeto que experimenta la instalación se haga preguntas acerca de su tiempo. Ahora lo veo y lo veo viejito, porque no sé, esto estaba escrito en el 2008, tampoco estoy tan seguro si la instalación es la obra de nuestro tiempo, ¿no? Creo que cada vez más yo veo e interactúo con otro tipo de obras. O sea, creo que qué bonita sesión que me siento en el análisis, así como justo dándome cuenta de cosas y pasándome una presentación que ni siento si opera, ¿saben? Como que justo estoy
veo cada vez más como, mm, como para interpelar así un poco, vi una exposición hace un par de meses que curó Selma, ¿no? Donde había una mesa de obras de Federico Jordán y Ana Gómez, que eran unas cerámicas que trabajaron en conjunto y que quemaron y que muchas, no, me dices si estoy inventando, Selma, algunas se quebraron a la hora de la quema y había como diferentes formas y era como una cosa muy hermosa porque había una colaboración y en muchos casos se podía reconocer, pero en muchos casos no se podía reconocer quién había hecho estas diferentes cerámicas, ¿no? Ujú. Creo que esto dice más, perdón, Selma, si quieres compartir. Ajá. No, está bien, sí, sí, justo fue así como todo el proceso tanto de los artistas como después también la curaduría. O sea, hay muchas piezas que surgieron como de la interacción de las pláticas, de tallerear y así. O sea, hay varias piezas que fueron nuevas, ¿no? Ujú, Entonces sí hay como una coautoría de esa exposición, ujú, de algún ujú, modo. Y bueno, también el concepto de la arqueología inversa, que también me gustó mucho, ¿no? No como encontrar el objeto, sino enterrarlo y como ir hacia atrás en los procesos. ujú, mm. Ujú. Eso también Muchas fue. gracias. Esto justo como para recuperar, ay, no sé, esto, Belén, ay, es que era para que entrara, perdón. Este, bueno, entonces, en una clase más convencional, en una clase de mi clase, de la facultad, un poco llegaría aquí. Con ustedes me gusta deshabitar eso y decir como, o quiero deshabitar esto con ustedes y decir como, bueno, por supuesto, tenemos que pensar hoy, ¿no? En el que justo lo que se ve cada vez más tiene que ver con estos encuentros, estos haceres compartidos, estas prácticas desde la corporalidad y lo afectivo. Y es interesante pensar cómo nos encontramos y nos reencontramos y nos queremos en este espacio-tiempo, ¿no? Como justo en esta intersección espacio-tiempo y precisamente lo que en este texto de la topología del arte contemporáneo que hacía Boris Groys, hablaba pues de manera muy importante justo en esta relación como moderno, posmoderno, contemporáneo, un poco esta tablita la estoy tomando de ahí. Pero es que siento que habría que hacernos esta pregunta acerca de cómo llamamos como este momento, ¿no? O sea, justo porque en todas esas promesas de modernidad y tal, con las cosas que estamos pasando, como que no me queda claro, ¿no? No veo claro si esas grandes promesas se cumplieron o no se cumplieron, ¿no? O sea, justo con esta vulnerabilidad de los cuerpos, con esta vulnerabilidad de las instituciones, de los haceres, y que justo eso me hace tener más claro que que estos haceres colectivos, compartidos, cuidadosos y cariñosos, ¿no? Que veo, tienen que ver con un posicionamiento distinto a estas promesas no cumplidas, ¿no? O sea, siento que así como el Dada fue una protesta, creo que cuidarnos y querernos es una protesta ante esta como capitalismo tardío tan violento, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, me voy a apurar. Me voy a saltar esto, vean estas cosas, como que justo ni sé por qué me voy a saltar esto, 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 me voy a saltar esto. Están como, es que no sé, ¿saben? Como que no sé qué hacer. O sea, siempre en estas clases era como estas ideas de cómo el arte contemporáneo era el refugio de las vanguardias y cómo el arte contemporáneo es el refugio de estas son unas palabras de Cuauhtémoc Medina, como el arte contemporáneo es el refugio de las y los disidentes de los diferentes campos disciplinares. Que no te lo saltes, dice el público. Perdón. Bueno. Este, a ver, entonces, a ver, pues me regreso a lo de Boris Groys. Bueno, las anteriores sí, porque eran unas obras, esto creo que no, en serio, este grupo está beyond.
hay esta dimensión también justo de nuestra, este es de Pablo Helguera, ¿no? Como justo estos cartoons que son, la verdad son divertidísimos y acidísimos. Y este es como, me parece como de risa loca, pero injustísimo, ¿no? O sea, como justo injustísimo no porque esto no sea cierto de vez en cuando, sino porque justo siento que nos hace repensar el papel de los artistas, ¿no? O sea, como justo qué posibilidades pueden tener como los artistas en este momento. O sea, siento que también hablando de arte contemporáneo, esta figura de el gran artista está cambiando, ¿no? Y que hay artistas que están teniendo haceres de muy distinta índole, insisto, que tienen que ver con un cambio de escala, ¿no? O sea, justo esta idea del arte contemporáneo como un resultado de un proceso en realidad global tenía una espectacularidad que me parece que se encuentra de frente con un momento que estamos viviendo relacionado con un decrecimiento, ¿no? Que no es solamente un decrecimiento relacionado con lo económico, justo que resulta de las crisis económicas globales y tal, sino también con un decrecimiento de los recursos, de las dinámicas, de la aceleración, que nos hacen volver justamente hacia prácticas como más íntimas, ¿no? Como más cuidadosas y más colectivas. Perdón. Y eso me parece como una cosa como para pensar en conjunto, ¿no? O sea, como esto, esto sí, me parece que tiene un sentido, ¿no? Como justo de todos estos roles que están alrededor de las prácticas artísticas, pero de pronto siento que esto es como una idea del artista sigue creyendo que se trata acerca de ellos en ese sistema. Pero yo diría como justo, pero para todos estos personajes es como, pero si ellos siguen creyendo que se trata de un tipo de sistema, cuando en realidad las prácticas artísticas creo que están en otro lugar, ¿no? Que tiene que ver más con esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer estas citas, este, que justo tienen que ver con insistir en esta cosa como de lo moderno y lo contemporáneo, ¿no? Decía este es otro texto de Boris Groys en una entrevista que le hacían en La Tempestad, ya creo que pues ya ni revista tiene La Tempestad, que decía, le preguntaban a Boris Groys, resulta interesante el paso de lo moderno a lo contemporáneo, de las esperanzas utópicas a la consideración del presente, lo cual, como usted ha señalado, se relaciona con la caída del comunismo, ¿no? Otra vez el fin del siglo XX, de los grandes proyectos, estas grandes historias que tienen que ver con la modernidad. En esta reconsideración de los proyectos de modernidad, encuentra rasgos propios de esta época, signos que permitan comenzar a entender en qué consiste el arte del siglo XXI. Esto tiene 13 años. Es como, estoy como pensando, como, ¿qué pasa con el tiempo? Me siento, es que estoy desvelado. Y decía Boris Groys, encuentro que la reconsideración de los proyectos de la modernidad, especialmente del comunismo, es lo que nos vuelve contemporáneos de nuestro tiempo. Ser contemporáneo no es lo mismo que estar temporal. Estar con el tiempo no es lo mismo que estar en el tiempo. A mediados del siglo XIX, Kierkegaard preguntó qué significa ser contemporáneo de Cristo. Su respuesta fue dudar de que Cristo sea el Hijo de Dios. Si acepto o rechazo esa afirmación, dejo de ser contemporáneo de Cristo. En ambos casos, lo dejo en el pasado. Pero si dudo de ella, me coloco en la misma posición en la que se hallaban los contemporáneos de Cristo. Así, ser contemporáneo de la modernidad significa dudar de su afirmación de ser moderna, de la afirmación de que el comunismo es comunista, de la afirmación de que la democracia es democrática, etc. Nos volvemos contemporáneos de nuestro presente y pasado cuando comenzamos a dudar de estas afirmaciones. Ay, sí creo que es una cita bonita y que justo, gracias Selma por hacerme regresarme, porque siento que más bien lo que me está pasando en esta presentación es que ando muy contemporáneo de mi presentación. O sea, estoy como pensando si tiene pertinencia, ¿no? Como justo, si estas ideas siguen operando, ¿no? O sea, como justo, sí, esta pregunta como, pues, ¿qué puede ser el arte contemporáneo, ¿no? O sea, sí sé que para mí no tiene que ver con esa
idea de gran proyecto globalizado, internacional. Sí sé que creo en un arte contemporáneo que tiene que ver con construir otro tipo de espacios que también son un refugio para construir esos mundos, ¿no? Como para disputar la posibilidad de tener de acceder a esa imaginación, ¿no? Imaginación de otros posibles. Ah, esto es un poco como el resumen de lo que decía hace un rato, ¿no? Como justo, decía Cuauhtémoc Medina, el campo del mundo del arte contemporáneo es un campo donde paradójicamente existe esa estructura de prestigio burgués, ¿no? Que decía que de muchas maneras esta historia tiene que ver con una historia burguesa, ¿no? De un espacio de libertad, y que es a la vez un campo de refugiados de la teoría y las expectativas y los elementos de radicalidad política. Sí creo que sigue siendo vigente nuevamente, ¿no? O sea, como que justo por eso es fascinante y por eso me interesaba también escucharles y de dónde venían, porque justo es como, vengo de la antropología, vengo de la arquitectura, vengo de la gestoría, vengo ¿no? O sea, como, sí es cierto que justo en el campo artístico estamos viniendo un montón de personas de otros lugares, ¿no? Porque justamente estamos luchando también en otros lugares con las estructuras también como cerradas, ¿no? Justo de ciertos modos de lo académico, de ciertas formas de nuestra disciplina, y entonces un poco empujando esos límites podemos establecer estos cruces en la búsqueda de ese espacio de libertad, ¿no? En donde podemos llevar a un cierto tipo de radicalidad nuestras prácticas. Entonces, ahí voy, ahí voy. Otra de la misma lectura, ¿no? Esto también es de Cuauhtémoc Medina. Lo que llamamos arte contemporáneo, es decir, lo que eran las artes visuales, es el campo donde también se alojaban todos los modos de producción artística que las otras artes reprimieron y desalojaron. Arte contemporáneo es el campo de refugio de la posibilidad de las artes modernas y posmodernas de desafiar la estructura de subjetividad en una etapa donde las demás artes se dieron por vencidas en términos generales. No sé, o sea, qué fuerte afirmación. Nada más me quedo habiendo la leída. Entonces, ya, voy a decir unas cosas que ya esto va a ser rápido, que es justo como actores, estructuras, procesos que identifico, que me parece que con ellas dialogo, que me interesan, o yo qué sé. Hay esta panorámica o sea, está todo eso, esta historia, están todas nuestras ideas de las artes, está toda esta búsqueda de la emancipación y la libertad, pero también esta infraestructura de las artes que es un tsunami de cosas y un mundo que yo quiero plantearles esto para que lo pensemos, porque justo siento que es demasiado, nos desborda, a mí me pone muy triste y me resulta muy agotador, ¿no? Como justo tenemos que ir a tantas cosas, hay que ver tantas cosas, hay tantas exposiciones, hay tanta producción. Y por supuesto que puedo imaginarme a una persona que justo viene de otra formación y que de pronto le digan como, claro, el arte te compete, el arte contemporáneo tiene que ver contigo, y se encuentra este mundo de cosas y es, ¿cómo entro a esto? No solo discursivamente, no solo teóricamente, no solo históricamente, mucho más allá de soltar el cuerpo y entrar a esto, ¿no? O sea, qué cosa tan demandante estas estructuras institucionales alrededor de las artes. Es un mundo de cosas que de manera muy importante también está atravesado pues por otras cosas que tienen que ver justo con otros elementos que no son necesariamente lo artístico, ¿no? Entonces, como pensar que en los últimos años han coincidido hasta 6 o 7 ferias de arte, ¿no? Esto es así como una barbaridad, donde nos encontramos también y jugando como diferentes roles, ¿no? O sea, yo aquí me imagino Excel dándonos una visita por material, ¿no? Yo dando una visita por Zona Maco, también como, ¿y qué cuentas, no? O sea, ¿qué cuentas justo en un lugar donde las obras de pronto están además descontextualizadas? Es un mundo de cosas, ¿no? O sea, entonces, bueno, primera como coordenada. Estamos como en este mundo como habitado por estas estructuras que son importantes, que movilizan, que generan una serie de estructuras de capital para que haya la maquinaria que funciona, pero es una condición que es impresionante.
Luego, esto es como justo, ya no está actualizado, pero estos son como de espacios para ver arte en la Ciudad de México. O sea, como justo es como, le podemos cambiar el nombre, un año serán 35, otro año 45, pero hay una cantidad de galerías. Yo veo así como estas, ¿y cuál es esta? No me he parado aquí, no la conozco, ¿no? Todos los museos, además, en este país centralizado, están todos en esta ciudad, en la Ciudad de México, y ya en todos hay propuestas como justo de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, lo que es interesante es algo que es como, que a mí me gusta mucho, como, y lo tomo de Tania Edo, que decía, lo que es interesante de todo esto es cómo elegimos nuestras conversaciones, ¿no? O sea, con quién queremos tener una conversación y de qué proyectos quiero participar y cómo quiero cuidar este diálogo, ¿no? O sea, como justo de espacios de artistas, que me parece que también son los lugares donde de pronto hay más de esta libertad que no está estructurada por otros mecanismos, ¿no? Pero justo, o sea, que desde 2012, estamos en 2022, ha habido más de 200 espacios de artistas, bueno, por el país y en la ciudad, también es impresionante, ¿no? Y habla mucho como justo de esto, por un lado también que bien, que hay posibilidad de tantas conversaciones, ¿no? O sea, porque justo están las personas que van a Pandeo, están las personas que... A ver, ajá. Claro, claro. Caro, ¿quieres compartirlo? Esto me parece bien, bien especial. Ay, a ver si no me enredo porque de pronto también es como mucha No, está muy información. bien, sí. Pero justo siempre he sentido como que esa dificultad de nombrar mi artista, Ujú, porque para mí yo lo planteo así como que el arte es la medusa, bueno, más bien, claro. el sistema es la medusa y el arte es una más de sus serpientes. Y Ajá. a veces me siento súper incómoda como de estos discursos que hablan de prácticas comunitarias y tal, pero que cuando conoces como a los realizadores, te das cuenta de que Mm, es solo el discurso y que a veces buscan como el reflector para ujú, ampliar sus currículums y eso, ¿no? O ujú, sea, no quiero decir que eso suceda siempre, porque tiene que ver más como con una ética profesional. Pero lo que quiero decir con esto es que creo que eh, como que el arte no está exento de reproducir eh, cosas opresivas y tal, ujú, y que al final hay que ser como muy minuciosos en ver, ok, más allá de lo que me estás diciendo, desde qué lugar lo dices, porque, no sé, a ver si no digo una tontería, como de tipo racismo inverso y así, pero por ejemplo, hace un tiempo leía yo una convocatoria de mi escuela, bueno, hace muchos años de mi escuela, en la que lanzaron como una bienal de prácticas comunitarias, ujú, que de principio me parece muy valioso abrir un espacio a prácticas que no sean tradicionales, ujú, eso me parecía muy bueno, pero la manera en la que lo publicitaron era como de, este, el arte tiene que despertar y dejar como su lugar de burgués, de generar cuadros aburridos y que cansan al público y tiene que ir al campo. Y, ¿sabes? Yo lo sentía como, o sea, como si los artistas tuviéramos la verdad absoluta que llevan la luz ujú, a ujú, las comunidades, ¿no? Y se ujú, me hacía algo como bien pretencioso ujú, y como que yo pensaba en mi grupo de compañeros que hacían 3 horas a veces desde Ecatepec para aprender pintura, ¿sabes? ujú, Y ujú, yo decía, o sea, ¿de qué pintor elitista me están hablando, no? Porque, ujú, o sea, ujú, al ujú. menos yo sé que combinábamos trabajo con estudio, o sea, como que todo Claro. el tiempo estamos viendo cómo comprar los materiales y Ujú. como que no sabía por qué, si no íbamos al campo a hacer prácticas comunitarias y decidíamos hacer pintura, automáticamente éramos Burgueses, ajá, los artistas que no estaban aportando
socialmente, ¿no? Ujú, Entonces eso como que a mí se me hacía súper raro, o sea, como que ujú, entre que me cuestionaba si eso era verdad y ujú, entre que decía, es que lejos de como de generar estas confrontaciones entre disciplinas, tendría que ser como ampliar, ¿no? Como de, ok, sí, vamos a hacer que más prácticas entren y ujú. habrá bienales para pintura y habrá bienales para prácticas Claro, comunitarias y todos en paz, ¿no? Pero de ajá, repente sentía que los discursos eran así como de, no, ya, ya, no ya. hacer esto, no hacer lo otro. Entonces, bueno, ya me estoy desviando un poco del tema, pero lo que quiero decir es que justo también creo que los curadores o quienes están como en los centros de ciertas instituciones, pues también están hablando desde ciertos lugares como de poder o de hegemonías Ujú, o de discursos que les son interesantes a ellos, pero que, o sea, no necesariamente nos muestran todo el panorama, ¿no? O exacto, sea, sí. son muy válidos, Ujú, pero a veces se sienten como que, pues no sé si un poco también como en una burbuja, ¿no? ujú, ujú, O sea, de pronto yo veía que en esta bienal los jurados de las prácticas comunitarias eran personas súper privilegiadas, ¿no? Que habían estudiado como en universidades carísimas aquí en México, con pasantías en Nueva York, ¿no? Y de ujú, pronto era como que nos hablaban de las prácticas comunitarias y de ir a no sé dónde, ¿no? ujú. Cuando a lo mejor la realidad de los alumnos que querían participar, pues distaba mucho de eso. Entonces, no sé, o sea, de pronto a mí me genera conflicto afirmar cosas sobre el arte porque creo que el arte pues no es ni mejor ni peor que otras disciplinas y de pronto siento que ponerle este estandarte como de transformador social se me hace muy Ujú, fuerte ujú, porque creo que eso más depende de cómo uno lo ocupe, ¿no? ujú, ujú, ujú. O sea, no tanto del arte en abstracto, sino de cómo uno desde su propia ética lo ocupa para un fin o para otro, porque igual puede usarse para especular, para X, ¿no? Sí, 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 Sabemos que sí, entonces, no sé, a mí como que me pone a pensar esto, ¿no? De quién me está diciendo qué es el arte y desde dónde, y si claro. eso, y si eso yo lo veo realmente en mi realidad. Ujú, 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 Y no sé, como incluso yo, por ejemplo, he optado por decir que soy pintora, ujú, porque siento que como que con eso me quito un poco la carga de tener que ser la artista, ujú. este, no sé, ¿no? Como esta aura de incluso de tener que ser súper reflexiva todo el tiempo, ¿no? Ujú, Y que está bien, ¿no? Pero sí, justo, o sea, sí dije, o sea, igual corríjanme, porque luego me enredo, pero pues supongo que he de estar equivocada en muchas cosas, no. pero es igual bueno decirlo para rebotar ideas. No, al contrario, o sea, justo, bueno, no sé si alguien también te quiere seguir como al hilo, o sea, pero lo que yo quiero decir es que de ninguna manera como que creo que hay acerca de que estés equivocado, o sea, no, creo que no es más bien eso, sino más bien que por eso un poco yo partía del, como que siempre soy el que para hablar de arte contemporáneo empieza en la Revolución Francesa, no sé por qué, pero justo, pero precisamente para hablar de cómo tiene en el tuétano pues no, no es un compromiso, o sea, ese milagrito, ¿no? O sea, como que se le puso ese milagrito desde el inicio, pero en realidad, o sea, 2 siglos y medio ha sido parte de esa discusión, ¿no? O sea, creo que lo que acabas de plantear acerca de, por ejemplo, esta cosa del quién hace pintura y quién hace trabajo comunitario, en realidad es una oposición que es totalmente un eco, por ejemplo, de las discusiones del arte de vanguardia, ¿no? O sea, como quién está en el arte por el arte y en el arte comprometido, y hay estas discusiones que fueron y que siguen siendo en realidad como de pronto casi policiales, ¿no? Como si alguien pudiera determinar
que una cosa fuera más valiosa que otra socialmente, ¿no? O sea, como si la pintura no tuviera un montón de posibilidades, si las quiere, como justo críticas y en todo ese sentido, pero que además tampoco está obligada a hacerlo, ¿no? O sea, tampoco está obligado a hacerlo, ¿no? Y justo, y que las otras prácticas es interesante también, como justo que estén en un, que haya como esta demanda. O sea, siento que justo esta cosa que tú construiste y que ejemplificaste de una manera que es maravillosa. O sea, como justo veo a mi compañero que viene 3 horas y que solo está aprendiendo a pintar y de pronto alguien le está demandando que tiene que hacer un tipo de prácticas que de pronto también discursivamente ahora se plantea que se tiene que hacer, ¿no? O sea, y creo que en realidad te agradezco mucho porque lo que haces en realidad es como, siento, pues como es un trabajo de la crítica, o sea, es un trabajo crítico, un comentario crítico en el sentido de exponer la estructura de una discursividad, ¿no? Y que justamente es como para preguntarnos como quién está enunciando, desde dónde está estableciendo este discurso y sobre todo, por ejemplo, de qué manera lo hace, ¿no? Si plantea que todo el mundo tiene que hacer esto o no, o que la cosa es así, o que todo el mundo tiene que participar de este modo, eso es como justo es muy peligroso, ¿no? Y justo un poco por eso para mí era como el inicio, como, ay, qué complicado plantear esto así, o sea, porque tenemos 2 sesiones, porque pues en realidad, entonces por eso decía como, lo único que podía hacer, puedo, es como justo contarles un poco como con qué cosas estoy conversando, pero aquí me encanta que me invitaron como, pues como Cristian, que hace otras cosas, pues, pero que justo puedo yo compartirles esto. Asumo totalmente, también fuera de este espacio, que justo yo también tengo un trabajo en una institución donde siento que tengo que pensar todo el tiempo como de una manera muy neurótica estas cosas, como justo de lo que dices, ¿no? O sea, como también que implica hablar desde un lugar trabajando en un lugar, ¿no? Entonces, porque siento que es una responsabilidad muy fuerte y que justo un poco como les decía al inicio, llevo como años tratando de renunciar a la voz, ¿no? Entonces, pero a ver, Caro, perdón. Ajá. Sí, y es que justo creo que a todos nos ha pasado, como decía creo en otra clase, que algunas veces somos centro y a veces somos periferia. Ajá. Y entonces como que desde ahí es difícil de repente tomar una posición, ¿no? Ujú, Pero voy a plantear otro ejemplo. En ujú, algún otro diplomado que tomaba, ujú, un compañero de Veracruz, me parece, estaba hablando de su obra que es como sobre los trajes típicos y la ujú, cultura, el folclore de Veracruz y tal, y como que se notaba ese cuestionamiento de que eso no era arte y tal, bueno, ¿no? De pronto otro compañero habla de que hacía dibujo y no sé qué. Y en esa clase, quien nos estaba dando la clase era un curador, y de pronto le dice como, bueno, ¿te has planteado ya no dibujar con grafitos, sino que comprarte un dron y tal vez dibujar con no sé qué, ¿no? Tal vez yo en otro tiempo hubiera dicho como, por supuesto, ¿no? O sea, los artistas tenemos que ser vanguardistas, usar la tecnología y por supuesto, ¿no? Pero de pronto con la edad como que vas diciendo, oye, aterriza un poco y piensa si esa persona tiene las posibilidades económicas de comprarse ujú, un dron, ujú, de tomarse el tiempo de aprender a controlarlo y usar un software y tal, ¿no? Y ujú, entonces como que ahí me di cuenta que los curadores, porque en particular sí trabajaba como en un museo importante de ujú, aquí de la Ciudad de México, estaban ujú, como ya demasiado, no sé, o sea, sí, no quiero decir que fuera mala la idea, porque ujú, para otra persona podría funcionar muy bien hacer dibujos en el ujú, aire, ujú, y es hasta interesante y todo, pero quiero decir que también como que perdían de vista que no todos los artistas están en el mismo terreno, ni ujú, cognitivo, ni social, ni de contexto, y que entonces, o sea, como que justo por eso era importante para mí como decir, bueno, ¿quién lo está diciendo, no? ¿Y por qué plantea esas cosas? ujú, Y como que siempre, si algo me dejó de bueno la universidad es que siempre nos decían, cuestionen todo, ¿no? ujú, Cuestionen a todos los teóricos, cuestionen a todos los ujú, maestros, cuestionen
las conferencias y tal, y ustedes construyanse un criterio, entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que... Sí. No, o sea, sí. Como que es tan buenísimo escuchar estas preguntas porque justo como que nos hace también pensar en muchas de estas formas de las estructuras institucionales del arte contemporáneo, ¿no? O sea, como que hay cosas que se dicen como la profesionalización, tienes que hacer un portafolio de esta manera y entonces tienes que tener una visita de estudio y una entrevista con un curador y entonces que la gente escriba una crítica de tu trabajo y entonces expones y es como, está como muy estructurado, como de una serie de modos, pero justo lo que acabas de decir está súper como fuerte, como me refiero a la potencia de la pregunta, en el sentido como de qué hacemos o qué podemos hacer cuando tenemos una interacción con alguien más, ¿no? O sea, como que yo me lo pregunto, o sea, como hay una serie de maneras, o no, ¿cómo le haces preguntas a alguien, no? O sea, como justo qué tipo de preguntas, yo quiero hacer preguntas para entender por qué alguien está desarrollando su práctica de una manera, ¿no? Y cuáles son las preguntas que le hacen ir en esa dirección. Y con suerte nos encontraremos haciéndonos preguntas. Pero esta cosa de decirle a alguien como tú deberías hacer tal, es una cosa como justo, pues es que siento que es patriarcal, ¿no? Como justo el que escribe y dice una exposición debería ser así, ¿no? Que es como tú lo hubieras hecho así. No sé si eso es, no sé, o sea, seguramente hay una serie de cosas por la que alguien presentó una exposición de una manera, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir contigo ahora es como que en realidad estoy también como muy confundido, o sea, justo acerca de estos, como, porque pasando esto, o sea, que es justo una presentación pues, que más o menos está estructurada para una sesión breve y hablar de algunas cosas sobre arte contemporáneo, lo único que podía decir yo hoy era como algunas cosas que he revisado que me interesan, pues, para compartir, para empezar a hablar, pues, porque este es un grupo como que me parece muy especial justo en los lugares de enunciación en los que están, ¿no? Que tienen que ver justo con la especulación, con la práctica artística, y estoy muy feliz en realidad. O sea, siento que justo, pues un poco que tenemos que dejar acá justo la presentación y lo que yo pues estaba preguntando a Ixchel como pues, qué hacíamos, ¿no? Y que justo le decía, creo que quiero conocer este grupo y que podamos remixear, ¿no? O sea, como justo, como más bien hablar y aprovechar el espacio también para encontrarnos en las preguntas, ¿no? O sea, porque creo que tengo algunas más que compartir, pero sobre todo siento que esto es súper especial, ¿no? No sé si hay alguien que quisiera seguir como en este hilo, porque con lo de hoy quisiera como replantear y justo y aprovechar la otra sesión como en lo que se van decantando también cosas que han ido surgiendo con estas preguntas. Selma, por favor. Pues bueno, yo como comentar que justo las preguntas que te quería saltar creo que sí son súper oportunas, Sí. ¿no? De Grois y de Cuauhtémoc Medina, o sea, como los dos comentarios son justo eso, que hay que estar, bueno, Cuauhtémoc que tiene clarísimo todo este rollo, las estructuras, ¿no? Las estructuras de poder, que siempre ha hablado de eso. Claro. Y Grois diciendo como también, o sea, cuestionar todos estos espacios. Y bueno, yo lo que quería comentar es como dos experiencias justamente de nodos. Ajá. Una de ellas fue como un colectivo que hacía trabajo, creo que en Aguascalientes, y que fueron como a una de las poblaciones de afuera de la ciudad y empezaron a hacer trabajo. Estaba como en la primera sesión que hicimos esa plenaria con las mesas enormes, y entonces Leonardo le empezó a preguntar que, bueno, ¿por qué habían decidido ir ahí, no? Y realmente había sido como, pues porque querían hacer trabajo social, pero no había ningún tipo de contacto con la comunidad, no, o sea, como que ya la misma chava cuando lo fue platicando se dio cuenta que había sido un proceso como súper forzado, ¿no? Justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Como hay que hacer proyectos colaborativos, sociales, y entonces, vámonos, ¿no?
Y bueno, ella como que creo que después de las distintas talleres, mesas y todo, como que sí estaban reevaluando como qué es, o sea, en dónde incides cuando quieres hacer este diálogo del que hablabas, ¿no? O sea, porque a veces, a mí me pasa, yo también doy muchos talleres y así, que de repente es que yo quiero hablar como sobre la violencia doméstica, pero quiero ir a la colonia, no sé qué, y yo, no puedes hablar de tu mamá, de tu hermana, Claro. de tu amiga, o sea, no Ajá, necesitas irte lejos para hacer un proyecto claro. social, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Y luego en el taller, por ejemplo, de Carmen Cebreros, que como una de las preguntas era, ¿cuál es tu red de apoyo, no? Ujú, Entonces, fue muy interesante porque lo primero que salió como alguien que dijo, la red de apoyo es vertical, ¿no? O sea, es como de arriba hacia abajo. El museo, el curador, el no sé qué. mm, Y entonces, bueno, yo ahí sí le dije sí, o sea, como una sensación general de que esa es que hay una estructura, ¿no? ujú, Entonces, muy poca, o sea, creo que ahí es donde hay que trabajar más en cómo se crea esta red horizontal. Entonces, bueno, al ajá, final como que hicimos un diagrama de que eran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, un diagrama vertical y un horizontal, ujú, y que el horizontal sí se puede tejer porque decían, no, es que cómo yo llego a que me pague a pagar un fotógrafo bueno para que tome fotos de mi obra. Pues ujú, le dices a un compañero, una compañera, a un compañero tuyo, que están como en la misma generación o no sé, y entonces juntos crecen y juntos se dan ujú, fuerza. Y ujú, estuvimos como mucho platicando sobre eso y, bueno, cuestionando que la misma palabra, ¿no? Bueno, el mismo concepto, red de ujú, apoyo. Entonces, creo que va por ahí, pues como fue muy interesante el ujú. ejercicio de hacerse todo este tipo de preguntas, ¿no? Ok, Y creo que ahí es donde interesante. entra justamente el arte contemporáneo, en que Ujú, realmente hagamos estas preguntas, no en que nos subamos exacto, en una moda, ¿no? claro, claro. Yo, por ejemplo, en mis talleres eso trato, yo si quieren seguir dibujando, si quieren seguir haciendo pintura, ya no es como, no tienes que hacer esto, sino, a ver, vamos a trabajar en lo que tú quieres hacer, Claro. sí, buscando en que haya como una cercanía, porque lo que pasa a veces es que hay como una distancia entre la factura o el hacer Ujú, y como lo que somos nosotros y cuál es nuestro entorno, ¿no? ujú. Mm. Híjole, me encanta como una manera de... Muchas gracias. O sea, también son muchas... Es que justo Selma y yo coincidimos la semana pasada en un evento que es parte del trabajo que yo hago en el Patronato de Arte Contemporáneo y que justo mi trabajo tiene que ver con eh, invitar a gente para que en conjunto decidamos una serie de problemáticas para discutir y entonces generar estos encuentros de gente que tiene proyectos, ¿no? Entonces, no sé, me encantaría, de hecho, como si que pudiéramos imaginar una... Es que estoy como muy confundido, porque porque es un poco un cambio de chip que siento que está más rico, ¿no? O sea, como justo hacer una presentación histórica, no sé, pero a lo mejor es que la siguiente sesión podríamos dedicarla a compartir y hablar como de, justo, o sea, un poco hacia donde iba era como presentar proyectos, ¿no? Y estos proyectos extraer un poco como justo como algunas preguntas, ¿no? Que tienen que ver justo con maneras de hacer, ¿no? Entonces, que no sé qué les parece, pero también podríamos como seguirlo pensando. O sea, yo podría comprometerme a eso, ¿no? Como que la siguiente sesión podría presentar eso. Algunos proyectos, extraer algunas preguntas para que las pudiéramos hacer acerca de, pues, de des- cómo identificamos que se desarrollan algunos proyectos, algunas problemáticas que están en el arte actualmente, ¿no? O sea, contemporáneos en ese sentido, como decía Boris Groys, ¿no? Como cuestionando, este, pero a lo mejor es que podríamos un poco compartirlo más, ¿no? Entonces, no sé cómo pensar eso, pero a lo mejor podríamos dejar que en estos días de la semana se decante un poco más, y eso, o sea, como si les parece bien, yo quisiera eso, proponerles algunos proyectos que revisamos, extraemos algunas preguntas justo como esto que decía Selma, ¿no? O sea, que
como esta idea de la pregunta detona. Entonces, pero justo esto, estoy pensando como en ese link, ¿no? En el que igual puedo proponer estos casos y nos dedicamos mucho más a conversar, ¿no? Si les parece, o sea, como que acá era esta serie de, pues, dije buenas tardes, pero justo introduciendo algunas categorías y problemas que yo creo que están como ahí todo el tiempo, como en este horizonte, orientando nuestros haceres desde diferentes lugares, ¿no? O que incluso, aunque operen de maneras muy distintas, pues están muy presentes históricamente, ¿no? En una idea del arte también. Entonces, pues creo que por ahí. No sé si alguien quiere comentar algo o si se entendió lo que estoy diciendo. Ok, ok. Ok, bueno, pues entonces, pues si les parece, pues entonces podríamos dejar acá justo como un poco con la cabeza. Yo me voy con la cabeza así de las preguntas y de las interacciones. Entonces un poco esta es la propuesta, ¿no? O sea, como presentarles algunos proyectos, amarrar problemas y luego tener una discusión, ¿no? Entonces, para que sea justo más, no de historia contemporánea, sino más bien de hacer contemporáneo esto, ¿no? Y justo en este cuestionar este presente, que revisando estos proyectos nos cuestionemos esto, ¿no? Y les mando pero de una puede ser este enlace con algunos textos que justo pues he ido recogiendo, pues no sé, es una carpeta de PDFs, y se las mando, ¿no? Porque siento que hay unas cosas que son bonitas. Sobre todo como algunas que tienen que ver con preguntas pues, que básicamente son de cosas de mediación, que siento que es un interés también compartido, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Me da mucho, mucho gusto conocerles y me siento como, o sea, quiero decirles que es como, que quiero que sea como algo muy, que quiero que sientan que es humilde la aproximación, ¿no? O sea, que yo no quiero decir así como, ay, yo creo esto, ¿no? Sino más compartir, ¿no? Y que por eso justo me siento muy agradecido que me hayan invitado. Entonces, bueno, pues que tengan un bonito sábado. Le mando a Ixchel este enlace y nos vemos el siguiente con más preguntas. Pues Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Mil gracias, Gracias. Cristian. Gracias.